Esto sucedió en República Dominicana. Un joven estaba en el campo. Estaba caminando en una carretera y en un tramo, al lado del camino, estaba una iglesia, la cual estaba iluminada en su interior. Desde la ventana se veía que se estaba velando a un muerto. Él ingresó a la iglesia, pero cuando lo hizo se llevó la sorpresa de su vida. Cuando ingresó vio que la iglesia estaba completamente vacía. Tampoco había féretro. ¿Qué haces aquí? Escuchó una voz femenina a sus espaldas. Volteó lentamente. Era una mujer que vestía un largo vestido blanco que le tapaba la cara. Esta, en un tono severo, le dijo que no debía meterse en los asuntos de los muertos y que si no se iba estos se lo llevarían. El joven le preguntó qué era lo que había visto. La mujer le respondió que eso era una procesión de muertos y que el funeral que vio era en realidad una misa en honor a los difuntos. Él le preguntó quién era ella. Fue cuando esa mujer se levantó el velo. El rostro de aquel joven campesino dominicano se puso lívido. Era una calavera. Él se arrodilló y comenzó a implorar por su vida. Cuando esta entidad auguraba cosas malas, fue cuando ese espectro con un tono maternal le puso sobre aviso: rápido. Vete ahora antes que te lleven. Haz lo que tienes mucha vida por delante. Él se levantó y se fue corriendo de allí, alejándose del lugar. Mientras corría, volteó a ver a la iglesia. La mujer le hizo un ademán con la mano, como si se despidiera de él y entró en la iglesia. Sintió como si la paz inundara su cuerpo y una fuerza lo acompañara. A pesar de haber pasado varios años, él le estará agradecido a ese espectro, que a pesar de lo aterrador que era, actuó amablemente con él. (1933) Juan Díaz era un soldado de Paraguay que se había alistado en la guerra del Chaco. Se alistó en el ejército de su país para defender a su patria en la guerra contra Bolivia. Una infausta mañana, él y su pelotón fueron emboscados por el ejército boliviano. Él fue uno de los pocos que no fue capturado, ya que huyó y se internó en el monte. Anduvo por el campo, desorientado. Estuvo buscando elementos de su ejército, a la vez que buscaba alimento, agua y lugar donde descansar. Ya era de noche. Fue cuando encontró una iglesia en ruinas. Una de las torres se había caído, mientras que la otra luchaba por mantenerse en pie. Al no ver otra alternativa, decidió que pasaría la noche allí. Se echó a descansar allí. Cuando estaba agarrando el sueño, escuchó unas risas dentro del edificio, cerca suyo. Cuando él se levantó del suelo, vio una escena que lo congeló de miedo. Había un ser demoníaco de piel rojiza. Ese ser se reía diabólicamente dejando ver unos dientes filudos. En eso, ese demonio le ordenó que se fuera de allí o que se lo llevaría. Juan salió de la iglesia, totalmente lívido. Se alejó presuroso de la iglesia, tambaleando. Sus piernas se le doblaban. Tuvo que gatear para seguir yendo en su desesperación. Llegó a un sitio, donde se desmayó. A la mañana siguiente, él fue despertado por un general. El general lo felicitó a él por su destacada labor. Juan no sabía a qué se refería. Fue cuando el general lo llevó a una iglesia en ruinas, que no era otra que la iglesia de la que vio al diablo. Allí dentro había un soldado boliviano colgado de un madero. Por lo que parecía, el cuerpo no llevaba más que unas horas. Al parecer, ese soldado boliviano fue muerto en la noche en que él dormía. Juan al relacionar ello tembló. Si ese soldado enemigo no hubiera muerto, hubiera avanzado unos cuantos metros, encontrado a Juan durmiendo en el campo y lo hubiera matado. El general atribuyó ese acto a Juan y lo felicitó, ascendiéndolo. Por supuesto que Juan no lo hizo. Entonces, supo que era lo que había pasado. El soldado boliviano entró en la iglesia y el diablo que estaba allí lo mató.
Esto sucedió hace mucho tiempo. Eran dos muchachos como de 21 o 22 años que fueron de día de campo. Eran amigos a los que les gustaba mucho el reventón. Se pusieron a platicar, hasta que se hizo de noche y se durmieron. Al amanecer no encontraron nada, incluyendo el auto en el que se habían trasladado, así que decidieron caminar, hasta que se toparon con un monasterio de piedra. Tocaron a la puerta y les abrió un monje. Este les permitió entrar para tomar alimentos, y les dio una habitación para descansar. A medianoche, los jóvenes despertaron temerosos, ya que escucharon a los monjes hablando de una manera muy rara. Parecía que hacían una especie de rito en el que había gritos y diálogos en otros idiomas. Con el miedo en la sangre, escucharon que les golpeaban a la puerta. Uno de ellos decidió abrirla, mientras el otro le pedía que no lo hiciera. Naturalmente, este último no fue escuchado. Abrieron la puerta y uno de los monjes jaló a un joven, el que no quiso oír a su compañero, bruscamente hacia afuera de la habitación, mientras el otro, más asustado que antes, cerró la puerta con un movimiento rápido y puso seguro. Con lágrimas en los ojos y el terror en la mirada, fue hacia una esquina de la habitación, sentándose en el piso protegido por las paredes, se sintió a salvo y se quedó dormido. Al amanecer, sintió sobre sus hombros unas manos y escuchó una voz que le decía, «¿Estás bien?». El joven despertó sobresaltado. Cuando miró a su alrededor observó que estaba sentado en la esquina de un monasterio en ruinas. Le dijo al desconocido lo que había visto y vivido la noche anterior, a lo cual le respondió, «Hace muchos años esto fue un monasterio, pero ha estado en ruinas desde que se quemó. Por desgracia nadie de los monjes que vivieron aquí se salvaron. Dicen que el demonio los quemó y el monasterio pertenece a él». Al amigo de aquel joven nunca más lo volvió a ver. Eran las 7 de la noche. Diomedes, un campesino de 25 años, se estaba dirigiendo a su parcela de tierra. Había llevado un machete, ya que podía ser atacado por alguna bestia del monte. Es más, se decía que por allí andaba un nahual, un brujo que se podía convertir en una bestia, la cual era la culpable de matanzas de animales que se habían producido allí. Claro, lo más sensato era pensar que fue una bestia. Es cuando, a medio camino, se topó con una iglesia abandonada en el campo, en un maizal, trigal. En ese momento, escuchó unos rugidos que provenían dentro de la iglesia. Él, picado por la curiosidad, ingresó a dicha iglesia. Lo que había allí era una bestia. Parecía ser un lobo parado en sus dos patas traseras, de grandes proporciones, de casi 2 metros. Su pelaje negro contrastaba con sus colmillos blancos y sus ojos amarillentos. Su mirada era de locura. Ese ser lo miró y le gruñó. Diomedes sacó el machete que llevaba y le dio un machetazo al ente que se le vino encima, pero increíblemente no le dio. Escuchó unas risas humanas macabras que venían del ser. Esto no es nada bueno, pensó. Esto es un nahual. Fue cuando rezó y le dio con el machete y esta vez sí le atinó. El ser aulló de dolor y luego se desplomó, no sin dar aullidos lastimeros que fueron volviéndose quejidos de hombre. Él se quedó al lado del cuerpo, ya que sospechaba que se trataba de un nahual, y quería ver quién era el condenado brujo. Cuando amaneció, yacía ante él el cadáver de un hombre. Era el indio Nemesio. Se decía que él era un brujo, un nahual, pactado con el mismo diablo.